Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central con oficinas en Maitland y Kissimmee. Llámenos hoy, la primera consulta es gratis. 407-897-8870. Le repito el número, es 407-897-8870. En el web nos encuentra en lim.law y también en las redes sociales lim.law. Búsquenos, denos un like, así nos puede seguir, saber cómo contactarnos para hacer su primera consulta gratis. Llámenos hoy, 407-897-8870. Amigos, yo soy Henry Lim, abogado de inmigración con Lim Law. Hemos estado ejerciendo leyes ya más de 20 años. Con nuestro bufete tenemos un ex juez de inmigración. Tenemos mucha experiencia con nuestro bufete y nos dedicamos solo a lo de inmigración. Entonces vamos a empezar el programa de hoy, La Voz del Inmigrante, con las noticias del día. Lo más impactante que ha estado pasando es que se cerró el gobierno y lo que quiero hablar un poco es sobre el impacto que esto tiene en muchos casos. Ejemplo, al cerrar el gobierno, muchas agencias federales no están funcionando porque no se le están pagando a los empleados. Inmigración sigue funcionando porque es un sistema que supuestamente es fundado por los propios gastos que ellos cobran, pues, ¿verdad? Para aplicar para nuestra ciudadanía, son 700 y pico dólares. Bueno, eso es lo que está sosteniendo a inmigración. Pero otras partes, por ejemplo, la Corte de Inmigración, ellos no están trabajando, menos que sea un caso de alguien que está detenido. Si hay alguna persona detenida, esos casos de deportación van a seguir adelante, pero si su caso no es un caso donde uno está detenido y simplemente ha estado esperando su cita, desafortunadamente durante ahorita que está cerrado el gobierno, no va a haber cita. Ahora, para algunas personas esto es una bendición, pero para una buena parte de la gente no, porque la gente ha estado esperando su cita. Y puede tener implicaciones muy negativas en el caso. Yo he escuchado y he tenido clientes en mi oficina, por ejemplo, cuando yo empecé a ejercer leyes en los 90s, los casos más comunes en esa época eran asilos de Perú, ¿verdad? Donde habían asuntos del Sendero Luminoso atacando al pueblo peruano. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Es de que esos casos, algunos casos se alargaron, que cuando ya le tocó la cita en la corte, ya la persona no podría comprobar de que el miedo es real o que ya todavía existe un miedo de regresarse a su país, porque la situación en el país se había calmado. Entonces, ya para ese punto, ya no es algo de que se diga de que tenía un caso factible. Tal vez era factible cuando se inició el caso hace 12 años, hace 13 años. Pero cuando ya tocó la cita, ya no es factible. Entonces esta persona terminó con una orden de deportación porque no logró comprobar su caso de asilo en la corte. Y esta es mi preocupación ahorita para las personas que han estado esperando una audiencia ante un juez de inmigración. Porque mire, yo le voy a decir, la mejor oportunidad de ganar un caso, particularmente caso de asilo, es en la corte. Muchas veces en Miami ellos refieren los casos a la corte y dicen no, que el juez decida. Entonces uno tiene su caso en la corte, donde uno tiene una mejor probabilidad de ganar el caso que en la oficina de asilo en Miami, porque uno en la corte por lo menos puede presentar su caso, traer testigos, explicarse. Y tiene mejor probabilidad de ganar en la corte que en una apelación, porque si ya pierde en la corte, aunque sí se puede apelar, las aprobaciones de apelaciones son muy bajas. Entonces, la mejor manera de ganar su caso, desde el punto de vista de porcentajes, es en la corte. Pero ¿qué pasa si se alarga la cita? Ejemplo, hay personas que han estado esperando el asilo por ya más de 4 años. Y pongámosles de que por fin le tocó su cita. Para que le tocara la cita son otros 3 a 6 meses. ¿Y qué si se aplazó esa cita para hoy, pero está cerrado el gobierno? Entonces van a aplazar esa cita quién sabe cuánto tiempo más. Y después la audiencia final puede ser 1 año, pueden ser 1 año y medio. Y muchas cosas pueden cambiar. Y esa es la preocupación. La angustia que causa estar en un proceso de deportación es algo real, es algo impactante. Pero
al alargar estos casos, esto es lo que está pasando con mucha gente que han estado esperando su día en corte para presentar su caso, para ganar su caso, para ya tener la tranquilidad de tener su estatus en este país. Pero el gobierno sigue cerrado. Y de nuevo, estas son las consecuencias de elecciones. Pero ahorita estamos hablando sobre el impacto en inmigración. Y en inmigración es un impacto real. Hasta se está hablando de que las cortes federales se le está acabando el dinero. Imagínense. Un país aquí sin un sistema de corte. Es increíble lo que está pasando. Pero eso realmente es el impacto de el cierre del gobierno, es de que mucha gente no tiene manera de presentar su caso. Sigue con esa inseguridad de no saber qué es lo que me va a pasar a mí y mi familia. Cuando hoy yo estoy bastante seguro que lo puedo ganar. Pero mañana quién sabe, es un riesgo. Porque qué si tenía una cita, ha estado esperando esta cita por más de un año. Y ahora le dicen no, tiene que esperar otro año y medio. Tiene que esperar otros 2 años para su cita. No sabemos qué es lo que va a pasar ahorita con estas citas que están aplazadas. Y ahora, pongamos encima de eso la regla que ha estado intentando la administración de Trump implementar, que todo caso de asilo en corte se escuche en menos de 6 meses. ¿Cómo va a ser esto? Hay 700,000 casos de deportación en el país ahorita. 700,000. ¿Cómo va a ser que vamos a tener esto en menos de 6 meses? Y ahora está cerrado, agregándole más a los números, sin proveer recursos para aliviar estos números. Este ha sido un gobierno corrido de la peor manera posible. Pero eso es lo que está pasando. Y entonces, hablemos un poco pues también sobre el asilo, porque mencioné de que la corte es la mejor oportunidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que quiere decir es que demasiada gente está aplicando por asilo por su propia parte o por paralegales o notarios. Y la excusa que escucho bastante es, bueno, es que somos recién llegados y no sabíamos, no conocíamos el proceso. Uno sabe de que asuntos legales uno no va a alguna persona que no sea abogado. No importa si el rótulo afuera dice inmigración. Porque fíjense, va a decir inmigración, impuestos, va a decir bancarrota, divorcio. Uno sabe que esos lugares no se hacen sus trámites legales. Porque estas personas no entienden el concepto legal. Lo que veo aquí bastante, por ejemplo, el término persecución, ser perseguido. Cuando nosotros estamos hablando en la calle y utilizamos esa palabra, me están persiguiendo, hay un sentido, ¿verdad? Nosotros tenemos un sentido de qué quiere decir eso. Las personas que se ponen a hacer esto para venezolanos y otros ciudadanos de otros países, piensan que saben, ¿verdad? Que si uno dice que fue perseguido, ya comprobó ese punto. La ley no funciona de esa manera, y el término persecución es un término legal que tiene un concepto y tiene varias maneras de calificar para ser perseguido, pero uno no puede decir he sido perseguido, entonces ya lo comprobé. Si fuera tan fácil como eso, yo diría en mi solicitud de asilo, yo merezco el asilo, punto, ya, me lo tienen que dar porque dije que tengo un asilo. No, uno tiene que comprobar su caso, y persecución es un término legal. Un término legal que muchas de estas personas, estos paralegales, estos notarios, estos preparadores de formularios, que son básicamente traductores de lo que son, no entienden estos conceptos legales. ¿Por qué? Porque no tienen el entrenamiento suficiente o necesario para hacerlo. Y no tienen nada, no tienen ninguna razón por cual estar haciendo esto. Lo hacen por plata, porque piensan que es plata fácil para uno. Pero este asunto, la protección suya y la de su familia, merece protección. Y uno tiene que tener mucho cuidado qué es lo que se pone en las solicitudes de asilo, porque muchas veces es difícil ya cambiarlo. Al no enfocarse bien en los puntos fuertes del caso, fuertes de un punto de vista de ley, obvio,
Porque uno puede decir y explicar todo sobre un robo que le hicieron. Mire, me robaron en la casa, me dijeron esto, me dijeron que me iban a matar, hasta me hirieron a mi esposa. Ok. ¿Y quién se lo hizo? Bueno, eran delincuentes comunes. ¿Algo más? Oh, sí, participé en la política también y me golpearon en una marcha y me golpearon. ¿Y por qué no ponemos a enfocar sobre el robo que no tiene nada que ver con el caso? Con el ataque político. Pero yo entiendo que fue impactante para uno, pero nos tenemos que enfocar en qué es lo que busca la ley para ganar su caso. Amigos, si está sintonizado La Voz del Inmigrante, yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración con Lim Law. Llámenos hoy, la primera consulta es gratis, 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. En el web nos encuentra en lim.law. No hay un .com, es lim.law, law de ley, lim.law. Y también en las redes sociales nos encuentra Lim Law. Denos un like en Facebook, en Instagram. Síganos y manténgase en contacto con nuestra oficina. Recuérdense, la primera consulta es gratis. Llámenos. Y tenemos oficinas en Maitland y en Kissimmee. Llámenos al 407-897-8870. Bueno, hablando sobre deportación, porque yo entiendo que mucha gente tiene preguntas sobre este asunto de deportación, cómo es el proceso, qué es lo que pasa. Expliquemos un poco sobre el proceso. Cuando uno lo refieren a la corte de deportación, porque mucha gente no sabe qué es lo que pasa. Recibí esta noticia que me tengo que presentar en tal y tal fecha. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Una angustia fuerte. Lo sé porque lo he pasado, personalmente. Yo antes de ser abogado, mi familia pasó este sistema de inmigración por más de 10 años. Yo sé lo que es tener esas órdenes de deportación y ese proceso de deportación y estar presentándose en la corte a cada rato. Yo me recuerdo eso. Y me recuerdo la angustia. Y nosotros nunca vamos a tomar a ventaja de esa angustia, como lo hace demasiada gente en esta área. Gente que se pone a decir, bueno, nosotros hacemos inmigración, bancarrota, todo esto, pero no es posible hacer eso. Si uno se tiene que dedicar a esto para entender bien todas las reglas, para entender qué beneficio un cliente puede tener o no. Bueno, se presenta a la corte. La primera audiencia es para determinar los cargos contra uno. Los cargos típicamente son: usted no es ciudadano americano, usted es ciudadano de tal y tal país, usted entró en tal y tal fecha por tal y tal ciudad, usted se quedó después de esa fecha. Esos típicamente son los cargos. Si hay asuntos criminales, pueden haber alegaciones así indicando en tal y tal fecha usted fue convicto del robo. Un ejemplo. Esas son lo que se llaman las alegaciones en contra uno. Lo próximo que sigue son los cargos. Debajo de la ley 204 entonces usted es deportable. ¿Verdad? Eso es lo que indica. Entonces, en la primera audiencia, uno va a contestar las alegaciones y la deportabilidad. En algunos casos, se tiene que luchar la deportabilidad. En la mayoría de los casos, se acepta que uno es deportable, o si no, no estaría en un proceso de deportación. Y entonces uno tiene que decir, sí, soy deportable, pero voy a seguir adelante con mi asilo. Entonces la pregunta que me hace, ¿cómo va a ser, Henry? Yo no soy deportable. Yo apliqué por el asilo antes de que se me venció mi estadía de 6 meses de entrar a los Estados Unidos. Sí, yo entiendo bien, pero el asilo no le da estadía legal en este país. El asilo le permite quedarse esperando el resultado del asilo, pero no cuenta como estatus legal. Entonces, si se le vencen los 6 meses de la estadía de turista y ha estado esperando por meses para su asilo, y si no años, ese tiempo que ha estado esperando y lo único que tiene es el asilo porque ya se le vencieron los primeros 6 meses, si usted no pidió otro tipo de extensión, otro tipo de cambio, el asilo no es estatus. Y por eso es cuando si lo rechazan en Miami, en la oficina de asilo, lo refieren a corte porque uno ya es deportable, ya no tiene estatus. Lo único que tuvo es el asilo, fue rechazado, va a corte. ¿Por qué? Porque ya no está en estatus. Ahora, si la decisión del asilo se hace durante los primeros 6 meses,
de haber entrado con visa turista, o si uno todavía está estudiando y está aquí con estatus de estudiante y todavía tiene vigente su estadía, no lo van a referir a la corte, porque uno no es deportable en esos casos. Esa es la razón por cual refieren los casos de la oficina de asilo hacia la corte de deportación, porque la mayor parte ya está afuera de estatus. Apliquen por el asilo, pongámoslo en el mes 4 de haber entrado. Le faltan 2. Lo llaman para la cita a los 2 meses, ya se le expiró el tiempo. Entonces ya es deportable. Y por eso los cargos muchas veces se admite, sí, soy deportable. El juez le dice, ¿qué vas a pedir? Voy a pedir el asilo. ¿Ok? El juez le dice, regrese en tal y tal fecha, lo más probable como un año, año y medio, para su juicio. Tiene hasta tal y tal fecha para entregar los comprobantes y se tiene que tomar las huellas para esta fecha. Eso es lo que va a pasar en la primera audiencia. Ahora, para la segunda audiencia, ya es el juicio y uno tendría que ya estar bien preparados. Lo que yo lamento, lo que yo veo que me da mucho pesar y angustia a la misma vez, y actualmente es yo odio esto de nuestra profesión aquí, que tenemos tantos abogados que no le importa qué es lo que le pasa al cliente, que cuando se presentan al juicio es la primera vez que están viendo a ese abogado. El abogado está allá afuera en la jaula, no en la jaula, afuera pues en el pasillo, y está llamando José Rodríguez está llamando, porque ni siquiera sabe la cara de su cliente. Es increíble para mí, pero lo veo todo el tiempo en la corte de deportación. ¿Qué tipo de bufete es este? De que ni siquiera se ve con el cliente antes de un juicio. Nosotros en nuestra oficina, aquí, nos preparamos con mesas de anticipación para ese juicio. Pasamos horas preparando al cliente, preparándolo, porque va a testificar. Y ahora, nosotros no es que vamos a ponernos a inventar cosas, ¿verdad? Pero hay diferentes maneras de explicarse. Hay diferentes maneras en que enfocarse. Y uno tendría que por lo menos tener un conocimiento sobre qué es lo que va a pasar en estas citas de corte. Porque causa mucha angustia estar en corte. Y al no conocer, ese nivel de estrés solo sube y uno comete errores. Pero si ha practicado varias veces aquí con nuestro bufete, ya sabe qué es lo que le vamos a preguntar. Ya sabe qué es lo que viene. Y aquí tenemos un ex juez de inmigración, Rafael Ortiz Segura, con nosotros. Y él asiste en estas preparaciones. Asiste en, qué es lo que tenemos que entregar como comprobante. Está presente en las preparaciones de nuestros casos de deportación. Porque es importante tener ese otro par de ojos en los casos. Porque lo que nosotros queremos es ganar su caso. Nos importa ganar su caso. Y esa es la diferencia con nosotros, que utilizamos muchos recursos para intentar ganar su caso. Eso es la preparación, eso es lo que pasa en un proceso de deportación. Ahora, pongámosles de que en el juicio, y ahora hablemos pues qué es lo que pasa en el juicio. En el juicio, su abogado empieza con las preguntas, dirigiendo pues las preguntas, formando una historia. Eso es lo que debería pasar, ¿verdad? Pero muchos abogados no saben cómo dirigir una examinación así. No tienen ese tipo de conocimiento o explicación, porque tal vez la escuela L donde fueron no hacen eso. O no están entrenados correctamente. Fíjense bien, aquí en nuestro bufete aquí en Lim Law, yo no permito abogados recién graduados ir a la corte a representar clientes. No lo permito. Yo exijo de que nuestros nuevos abogados pasen un año con nosotros antes que se pongan a representar a clientes. Y durante ese año lo que están haciendo es observando. Van a la corte con nuestros otros abogados para ver y obtener ese tipo de experiencia.
¿Y por qué lo hago de esta manera? Porque yo no voy a meter a uno de mis clientes con un recién graduado que nunca ha tenido algún juicio en la corte y no sabe cómo es que funciona actualmente estos juicios. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque me importa. Sí me importa ganar su caso. Amigos, soy Henry Lim. ¿Está escuchando La Voz del Inmigrante? Soy Henry Lim, abogado con Lim Law, abogado de inmigración, bufete de inmigración aquí en la Florida Central con oficinas en Maitland y Kissimmee. Llámenos hoy, la primera consulta es gratis, 407-897-8870. Le repito, el número es 407-897-8870. Nos buscan en el web en lim.law y también en las redes sociales. Lim Law es lo que uno busca. Denos un like y así nos puede seguir y mantenerse al tanto sobre los asuntos de inmigración. Llámenos hoy, la primera consulta es gratis, 407-897-8870. Entonces, la pregunta que mucha gente me hace, pues, es ¿qué pasa después de la deportación? Después de la deportación, bueno, la orden de deportación, ¿verdad? Porque si pierden el juicio, si ganan el juicio, magnífico, ¿verdad? Lo que sí existe una posibilidad de que el fiscal apele o reserve el derecho de apelar y tiene 30 días para apelar. En algunos casos lo hace, en la mayoría no lo hace. Pero si uno pierde el caso en la corte de deportación, tiene 30 días para apelar también. Igual como nosotros tenemos el poder de apelar, el fiscal también tiene el poder de apelar. Ahora, si se apela, vamos a la junta de apelación. Ahora, yo no voy a decir de que tiene una buena probabilidad de ganar, pero se lo voy a decir de que en muchos casos sí vale la pena luchar. Nosotros tuvimos un caso reciente que no ganó en la corte de deportación, no ganó en la junta de apelación, y lo llevamos a la corte federal donde sí lo ganamos. Y ahora esa juez tiene la obligación de respetar la decisión de la Corte Federal en contra de ella. Nosotros ganamos el caso en la Corte Federal. Entonces, en algunos casos sí vale la pena seguir luchando. Pero, seamos honestos, las probabilidades ya no están a su favor. Y eso es la razón por cual uno tiene que buscar cómo hacer todo correcto desde el principio para mejorar los chances de ganar a la primera y la segunda instancia. Porque ya la tercera y la que siguen, olvídese, no imposible, pero es difícil. Es difícil ganar ya ese punto. Y eso es lo que pasa con los procesos de deportación. Ahora, si uno fue ordenado deportado y sale de los Estados Unidos ya con esa orden de deportación, si intenta regresar sin permiso, es lo que le llaman el permanent bar. Y eso quiere decir un castigo permanente, que quiere decir de que tiene que pasar 10 años afuera y pedir un perdón para poder regresar, aunque haya pasado 10 años afuera. Entonces no se puede regresar después de una orden de deportación. Eso es grave, una orden de deportación. En algunos casos, nosotros nos ponemos a pedir en la alternativa de que el juez no otorgue el beneficio que buscamos. Por ejemplo, le podemos decir a la instancia de la primera instancia, cuando el juez nos pregunte, estas son las alegaciones, ok, estamos de acuerdo. Estos son los cargos, ok, estamos de acuerdo. Ok, ¿qué beneficio va a solicitar? Lo que a veces decimos es asilo con la salida voluntaria en la alternativa. En la alternativa quiere decir por si acaso no otorgas el asilo. ¿Y por qué pedimos una salida voluntaria? Eso no quiere decir de que uno va a regresarse a su país con una salida voluntaria. Lo que la salida voluntaria es que va a salirse de los Estados Unidos. Entonces no hay conflicto con el asilo. Y mucha gente comete ese error, hasta abogados cometen ese error. Me dicen, ¿cómo vamos a pedir una salida voluntaria si actualmente estamos pidiendo un asilo? Sí, porque la salida voluntaria es para salir de los Estados Unidos, no es para regresar necesariamente para regresarse a su país. En algunos casos es posible que uno puede tener arreglos de irse a otro país. Por ejemplo, ya sabemos de que no se permite doble ciudadanía para aplicar para el asilo. Pero si soy venezolano y mi esposa es venezolana, con doble ciudadanía con Italia, yo sería el aplicante principal. Entonces podemos seguir adelante con ese asilo. Pero tal vez entre nosotros como pareja podemos hablar, mira, si no nos dan el asilo, tenemos que considerar Italia, porque tú ya tienes ciudadanía en Italia. A Venezuela no nos regresamos.
Yo estoy involucrado con un grupo que está intentando obtener TPS para los venezolanos. Queremos el apoyo de la comunidad para sacarle el TPS a los venezolanos, pero no es algo de que parece que este presidente esté de acuerdo, porque actualmente se está deshaciendo de todos los TPS, pero le vamos a poner la presión política. Pero sí, eso es que tenemos que buscar alternativas pues a este asilo, o qué es lo que pase con los procesos de deportación. Entonces, amigos, esto es el mundo de nuestros queridos que tengan procesos de deportación o de asilo. No permitan de que se vayan a algún notario paralegal. Esto es demasiado serio para dejárselo en las manos de una persona que no tiene el entrenamiento o conocimiento. Bueno, amigos, le quiero dar las gracias por haber sintonizado a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim con Lim Law. Tenemos oficinas en Maitland y en Kissimmee. La primera consulta es gratis. Llámenos hoy al 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. Búsquenos en el web en lim.law, también en las redes sociales. Llámenos hoy, la primera consulta es gratis, 407-897-8870 para contactarnos en Lim Law. Gracias, amigos, por sintonizar a La Voz del Inmigrante.